Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de Alejandro Toledo, que presentó este nuevo recurso en la Corte de Columbia. Se acordarán ustedes, para suspender su extradición cuando ya el Departamento de Justicia, la Corte de California, Estados Unidos, ya había dado el visto bueno para la extradición. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que Estados Unidos ya dio un pronunciamiento. Ya no quiere tener más a Alejandro Toledo en su territorio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que a la Corte de Columbia que si concede el pedido del expresidente Alejandro Toledo para suspender su extradición, se le estaría extendiendo el proceso como a ningún otro fugitivo. ¿Qué significa esto? Y las implicancias que podría traer si es que la Corte de Columbia se pronuncia ante algo que ya ha sido analizado, incluso decidido por la Corte de California. Estamos conectados con el abogado penalista Javier Aguirre, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Señora Mayra Calderón, muy buenas tardes y a sus órdenes. ¿Cómo analiza usted este nuevo recurso que interpone Alejandro Toledo para extender aún más, dilatar el proceso de extradición a nuestro país? Estados Unidos acaba de decirle a la Corte de Columbia que si se le extiende esta suspensión, se le estaría dando un derecho como a ningún otro fugitivo en el país. Mire, señora Mayra, en este caso de la Corte de Columbia, para graficar a su audiencia, está planteando un tema a nivel no judicial, sino a nivel podríamos señalar una especie de administrativo político, porque lo ha sacado su caso del señor Toledo no está en la Corte de Columbia, está en la Corte de San Francisco, es otra corte. ¿Acá? Lo que está haciendo el señor Toledo es dos cosas. Uno, en la vía de la Corte de San Francisco, un habeas corpus donde se está discutiendo si se ha cumplido con las formalidades de su proceso de extradición. Y en la Corte de Colombia es una demanda que hace al Estado de Estados Unidos, a la parte política, de que debe suspender su extradición. Son dos cosas en paralelo que está haciendo en este momento don Alejandro Toledo. Y obviamente con la búsqueda de el uno o por el otro lado suspender los efectos de la extradición para que su público tenga muy en cuenta lo siguiente: la extradición ya está expedita tanto a nivel judicial en la Corte de San Francisco como a nivel político por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ahora quiere discutirlo en la Corte de Colombia. Lo único que está haciendo Toledo con sus abogados en uno y otro lado es simplemente tratar de evitar la ejecución de su detención para obviamente extraditarlo al Perú. Eso es lo que está haciendo. Está haciendo todos los trámites legales, tanto por el lado del habeas corpus como por el lado de la Corte de Colombia. Ahora, hay un detalle importante que está pasando desapercibido. Él estando en la Corte de California, donde se le ha dado se le ha concedido este pedido de extradición al Perú, eh, él prácticamente no pagaba abogados. Todo está siendo solventado por Estados Unidos. Y en cambio, sí paga abogados en la Corte de Columbia, que es un detalle que también debería ser considerado en esta situación. Sí, para el efecto de la Corte de San Francisco, en noveno circuito, sí, tenía una defensa pública o defensa de oficio. Y en el caso de Colombia ha contratado, por la información que manejamos, abogados privados y por eso le están planteando o le están asesorando para plantear ese ante Colombia. Independientemente de eso, si es por abogado de oficio o defensa legal de oficio o por abogados privados, esos temas, desde el punto de vista del procedimiento, en mi concepto, en mi punto de vista, no tendría mucha relevancia. Obviamente, para efectos de imagen del caso, para nosotros de Perú sí, ¿no? O sea, antes se asesoraba por No defensa de tendría, oficio sin pagar, ahora se hace con abogados profesionales privados, ¿no? Pero ahí ese sí yo tengo una detalle no precisión. tiene. Y ahí yo tengo una Sí, dígame, sí. precisión. No tendría relevancia porque Alejandro Toledo dijo que no tenía dinero para pagar abogados. Sin embargo, ahora Ah, vemos que sí lo tiene cuando acude a la Corte de Columbia. por eso le digo, o sea, hay dos formas de ver esta apreciación que usted me alcanza, ¿no? Uno, para efectos legales, estrictamente hablado, no tiene mayor
importancia. Para efectos de imagen, por decirlo así, o políticos, en el caso del señor Toledo, sí, obviamente. Él decía que no tenía recursos y sin embargo lo tiene recursos. Pero eso, en mi concepto, no incidiría demasiado en las decisiones que tanto tome en la Corte de Colombia. El tema es Ahora, simplemente político-administrativo. doctor Aguirre, ¿puede, después de este pronunciamiento de Estados Unidos, la Corte de Colombia, digamos, concederle este pedido de suspensión de la extradición a Alejandro Toledo, ya con este pronunciamiento que acaba de hacer Estados Unidos últimamente hace unos días o hace unas? A ver, analizando la información que tenemos tanto de la Corte de San Francisco como de la Corte de Colombia, mi apreciación sobre el tema es que, así muy claro, en la Corte de San Francisco le está discutiendo su habeas corpus. Y ahí hay un detalle, digámoslo así, voy a graficarlo, ¿ya? Es un detalle técnico de que no hay una acusación formal en el Perú sobre el caso del señor Toledo por el delito de lavado de activos en el tema de Odebrecht. Eso se está discutiendo, ellos han planteado su defensa en la Corte de San Francisco. Pero justo acabo de recabar información, ya desde el 2019 hay una acusación no solamente formal, sino también sustancial por el delito de lavado de activos contra Toledo por el caso Odebrecht. Es muy probable que la Corte de San Francisco no le dé la razón y obviamente queda expedito de allá para que lo detengan y la extradición correspondiente, o el trámite de la extradición. Y en la Corte de Colombia, es como le explicaba hace un momento, es un tema más político. Y desde el punto de vista político, también ya tomó la decisión el Departamento de Estado de Estados Unidos para que sea extraditado. Y fíjese, hay otro detalle adicional. En la Corte de San Francisco ya está pidiendo a la Fiscalía o el gobierno que lo detenga. Eso es lo que está pasando. Eso pasó el 9 de marzo en una audiencia con el juez Dixon. Independiente. ¿Por qué? Porque ya está pues terminada la parte legal en San Francisco y terminada la parte política en Colombia. Ya no hay nada que hacer para todos los efectos en el caso de la situación del señor Toledo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿cuándo Alejandro Toledo podría estar pisando suelo peruano? Mire, interesante su pregunta. Le informo, en la audiencia esta última del 9 de marzo, que te he podido tener acceso, ahí se discutía, fíjese el detalle, ¿eh? Ya en la defensa de Toledo no discutía ningún tema de fondo de su extradición, porque ya está resuelto. Solamente discutía, fíjese el detalle de que debía ser detenido o no, para efecto de ya empezar la ejecución de la extradición. Y mira, planteaba el gobierno, decía, señor juez, el señor Toledo ya está resuelto su situación, que lo detengan en este momento para que cuando vengan las autoridades peruanas se le entregue detenido. Y la defensa de Toledo decía, no, pero ¿para qué? No es necesario, si todavía no se está resolviendo el habeas corpus que está pendiente, como informé hace un momento, que mejor esperemos el tema. ¿Se da cuenta? No están discutiendo ya ningún tema de fondo de la extradición, simplemente temas formales en cuanto a la detención. O sea, pienso, mi apreciación es que el Estado peruano ya debería estar viendo, espero que lo esté viendo, todos los referentes para que ya lo estén deteniendo, señor Toledo, por lo menos, para luego terminar tanto este incidente de habeas corpus como este incidente ante Colombia, en la Corte de Colombia. Debería él estar ya detenido y deberían hacerlo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se procede en los próximos días. Las noticias en cuanto a Alejandro Toledo, la extradición y su detención. Vamos a ver qué nos llega desde allá. Muchas gracias, doctor Aguirre, por esta entrevista. Yo a sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias también a usted. Bien, era entonces Javier Aguirre, abogado penalista que estaba con nosotros analizando la situación legal de Alejandro Toledo. Recurso que interponga, igual la extradición ya está hecha, ya está decidida. Lo único que falta son trámites meramente legales con las autoridades peruanas para la entrega y la fecha, claro, que todos estamos esperando para que el expresidente rinda cuentas a la justicia peruana. Nosotros vamos a regresar con más información.